Estamos en Resumen de Noticias y uno de los temas que más preocupa junto con la gestión de salud, la gestión también de Caliwarma, de los programas sociales en general, tiene que ver sin duda alguna con la inseguridad ciudadana. Y es por eso que los cambios que ha hecho la presidenta en el gabinete para muchos resultan accesorios o cosméticos, porque se esperaba cambios más profundos, sobre todo en la dirección del Ministerio del Interior. Lo que están haciendo las mafias de extorsionadores actualmente es incluso convirtiendo algunas zonas de la ciudad de Lima ya en plazas que son disputadas, y lo que hemos visto en las últimas semanas son ataques directos a empresas de transporte. En este contexto, la presidenta de la ATU ha solicitado en el Congreso convocar a una sesión del Consejo de Estado para abordar este tema. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, está con nosotros aquí en la cabina de RPP y queríamos, a propósito de esta propuesta y de otra que ha hecho, por ejemplo, el fiscal, que ha dicho es importante ya citar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Ya, esto no lo puede manejar Interior solo o la policía sola. ¿Qué opina usted de estas propuestas? En principio, de lo que ha sugerido la ATU, ¿es necesario una convocatoria al Consejo de Estado, señor Ojeda? Ante todo, muy buenos días. Gracias por la invitación. Consideramos que lo que ha solicitado la ATU es un punto fundamental, teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido en los últimos años en tratar este tema con algunas autoridades en el tema del transporte urbano. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hablar con la policía a veces con mucha y justa razón señala: hemos hecho operativos en este tema de actos ilícitos y estos actos delincuenciales, y cuando vamos a la Fiscalía lo suelta. Pero cuando tocamos la puerta de la Fiscalía señala no había muchas pruebas. Entonces es una situación un poco distorsionada que lamentablemente al único que afecta es al empresario que desea invertir. Nosotros, no solamente en unas reuniones, sino como gremio internacional, cuando hemos estado en la ONU, hemos sacado un documento claro a todos los países de América continental que se deben dar las seguridades del caso al transportista en bienestar del usuario, documento que fue suscrito en la ONU hace 1 año y medio. ¿Qué está pasando? Porque hemos visto en las últimas semanas, sobre todo, el caso de la empresa El Chino o Los Chinos, por ejemplo, que resulta un caso emblemático. Choferes que incluso dicen no podemos salir a trabajar, no vamos a salir a trabajar, entre tanto no nos garantizan nuestra integridad. ¿Qué está ocurriendo? Lo que pasa es que, como bien indicábamos con el general de la IRINCRI y en la capacitación que nos brindó la ATU con el comandante Prado de la IRINCRI a nombre del general, acá hay un tema fundamental que se ha perdido. Para que haya una alianza entre el administrado, el usuario y el empresario, tiene que haber una palabra básica: confianza. Si no hay esa confianza, no va a haber esa unión que está pidiendo la policía y también lo está pidiendo el Estado. Porque cuando tú ves que te amenazan, tú denuncias, sigue la amenaza, sigues denunciando, te meten una granada, y etcétera, etcétera, es porque ya tú dices: oye, ¿de qué me sirve? O sea, usted está hablando, perdón, de una pérdida de confianza de parte del transportista y del usuario hacia las autoridades, la Policía Nacional. Exacto. En los países que hemos estado asistiendo a nivel internacional, con varios países que han sufrido esto: El Salvador, ha sufrido Guatemala, México, Colombia, han tomado algunas acciones para recuperar esa confianza entre el empresario y la policía. Y aparte de eso, el empresariado ha establecido acciones como el fideicomiso, como las Águilas Negras. ¿Se acuerdan? En los años 80 hubo una gran cantidad de asaltos a bancos, bandas como la de Loco Perochen, etcétera, etcétera, y que establecieron que con un acto de fideicomiso la creación de una institución, tanto en México como en Colombia. Una suerte de escuadrón especial. Especial solamente para actos extorsivos. Eso está establecido tanto en México como en Colombia. Eso le hemos explicado a la policía, porque no estamos inventando la pólvora. ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte? ¿Han conversado con el ministro Santibáñez? No, con el ministro no se ha tenido la suerte de conversar, por eso que yo considero que lo que la ATU está solicitando es como una pandemia, porque acá tiene que estar la Fiscalía, tiene que estar el Interior, tiene que estar las políticas de Estado que maneja la presidenta hacia todo el ciudadano para sus salvaguardas. La ATU habla de un Consejo de Estado, es decir, la participación también. Sí, es lo que ha solicitado. El Consejo de Estado, Mávila, por el poco conocimiento que tenemos, se ha reunido desde el año 2004 de manera un poco informal, pero en la pandemia funcionó la mayor cantidad de sesiones. Esto es tan igual o peor que una pandemia.
Bueno, el Consejo de Estado lo integran la Presidenta de la República, Exacto. los titulares del Congreso y el Poder Exacto. Judicial, Exacto. organismos como la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República. Y ante esta situación, ¿qué medidas han tomado los responsables del transporte interprovincial para evitar esta situación de ataques? Yo he visto hasta delincuentes que incendian vehículos en las calles, ¿no? En el transporte interprovincial no hemos visto, a Dios gracias, hasta el momento. Al menos el transporte público sí lo hemos En visto. el transporte urbano la situación ya está totalmente colapsada y hay un tema muy importante que lo explicó la policía. Los sistemas de extorsión no solamente son el del cupo. El sistema de extorsión, ustedes lo hemos denunciado acá de manera tal vez desconociendo su título. El falso chalequeo le llama la policía. ¿Saben cuál es el falso chalequeo? Y ahí comienza todo el ataque al transporte urbano. ¿Cómo funciona esto del falso El falso chalequeo es un ejemplo el que se le brinda a las actividades ilegales e informales, en este caso al transporte. ¿Sabes qué? Yo te cuido, porque aquí nadie te va a tocar a pesar que no tengas tarjeta de circulación. Y es por eso que la ATU pide su primera reunión independientemente de las consecuencias que pasó con los mandarinos y pasó con el Tuchis. ¿Ese falso chalequeo lo hace? Lo hacen los ilegales. Los y lo explicó delincuentes. muy bien el general de la IRINCRI y el coronel, porque de ahí, al absorber el falso chalequeo los ilegales, ¿a quiénes van a ver? Oye, ese es legal y me está molestando. Entonces, a ese punto ustedes pueden haber visto acá en los medios de comunicación, cuando las combis salen y vienen los inspectores, con todo el respeto, los van a buscar, los pegan, los maltratan y nadie dice nada. Usted acaba de decir que la situación está desbordada, está fuera de control. El congresista Wilson Soto incluso ha enviado un documento para que Lima sea declarada en emergencia debido a estos altos índices de delincuencia, sobre todo que hoy están a cargo de organizaciones criminales sofisticadas y con recursos económicos. Es decir, no estamos hablando de bandas de delincuentes comunes, sino de toda una estructura que funciona, como usted dice, con estas modalidades en las que incluso se ataca al extorsionado por una mafia por parte de otra solo para hacerse de la zona, ¿no? Es una guerra sobre guerra. Es un asunto importante que abordar. ¿Estaría usted de acuerdo con una declaratoria de emergencia o es demasiado, puede empeorar la situación? Y lo otro que quisiéramos conocer es si se ha podido establecer puntos graves en la ciudad, álgidos, digamos, donde se pueda advertir que se requiere hoy por hoy tomar las primeras medidas en esos lugares. Nosotros somos personas dedicadas al transporte. La situación de un estado de emergencia, para eso el Consejo de Estado debería evaluarlo con todos los técnicos encargados de cada institución, como bien lo explicaba, quienes la conforman. Pero debemos de indicar que si no se ataca la ilegalidad, defender las actividades formales, no es un objetivo que se respeten las políticas de transporte, la situación podría empeorar y lamentablemente lo que ha dicho el congresista podría llegar. Creo que estamos en un punto de inflexión que si no confiamos en nuestras instituciones, a pesar de todo lo que estamos viendo, ¿no? Vemos a un ministro de Interior donde sinceramente queremos resultados, no que nos explique sus problemas de audios, ¿no? Queremos un ministro de Economía que nos dé soluciones sobre la crisis que estamos viviendo con el diésel. Ahora, el ministro, ya que usted habla del ministro del Interior, él ha manifestado que los extorsionadores de estos buses de transporte son extranjeros, ¿no? Y ya están identificados como una organización criminal. ¿Ustedes tienen algún tipo de información o indicio al respecto? Nosotros, cuando hemos asistido a las reuniones y nos llaman por teléfono, lamentablemente hay mucho hermetismo, porque lógicamente se sienten coaccionados y tienen mucho temor. Creo que al comienzo de esta entrevista es una palabra clave a nivel mundial en el tema de extorsión. Y las últimas encuestas, mi estimado, han subido 250% de actos ilícitos de extorsión en los últimos 4 años, 250%. Y es que lamentablemente se perdió la confianza. Si queremos recuperar ese tema, la única forma es confiar, tanto en la policía y que confíen en la información que le dan los empresarios. Y un tema muy fundamental, de acuerdo a lo que nos expuso el general de la IRINCRI, es ir directamente a la IRINCRI y no a las comisarías. ¿No tiene usted información entonces o no le ha llegado sobre posible presencia de organizaciones extranjeras extorsionando a los transportistas? En la capacitación que nos dio el comandante Prado, que fue el día de ayer, se estableció que se habían resuelto del 2022 al 2024 3 casos. De esos casos, 2 eran nacionales y 1 extranjero.
De acuerdo, señor Ojeda. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. El tema de la inseguridad ocupa sin duda uno de los primeros lugares en la agenda noticiosa y entre las preocupaciones que tiene en este momento el Perú. Ojalá se empiecen a tomar cartas en el asunto y si hay que reunir a las autoridades, pues es hora hace rato de que se sienten alrededor de una mesa a dialogar y a ir subsanando los errores que hay en la cadena para resolver el problema. Gracias nuevamente. 9:31. Vamos nosotros a los titulares de la media hora y regresamos en Ampliación de Noticias.